Bienvenidos al quinto capítulo de Felicidades te independizaste con Carlos Garrido, nutricionista con especialidad en dietas vegetarianas, veganas, basada en plantas. Carlos, un honor tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estáis? Hola, no, yo contento de participar en esta instancia, contento de poder hablar contigo, así que agradecido de todas maneras de que me hayas invitado. Y llegáis al capítulo número 5, que es uno después de tu partner ahí, el Guille Varela, que ustedes también son Eh, creadores de contenido y todo, así que de verdad que muy entretenido esta oportunidad. sí, con el Guille estamos metidos en hartos proyectos ahí desarrollando contenido en Instagram, también tenemos un podcast que se llama Comida Libre. Ambos somos bien hijos de las redes sociales y bueno, y ambos también ocupamos harto la plataforma Encuadrados también. Entonces, de hecho, con modo de anécdota, yo fui a que él incentivó al Guille que se metiera en Encuadrados, por ejemplo. Te lo agradecemos de todo corazón. El Guille se ha portado excelente con nosotros y, bueno, Qué obviamente fuerte. gente como tú que siempre nos está recomendando y todo, así que muchas gracias por eso. Oye, Carlos, cuéntanos un poquito más de ti, de tu consulta nutricional. A diferencia del Guille, tú haces presencial y online, así que Sí. cuéntanos un poquito de eso y cómo llegaste a transformarte en profesional independiente. Mira, soy nutricionista, egresé hace harto tiempo, ya yo soy más antiguo, llevo como unos 9 años ejerciendo mi carrera. eh, y en un principio trabajé de forma más tradicional, trabajé en una clínica acá en Santiago. Siempre me gustó mucho el área deportiva, esa era mi área de mayor pasión. De hecho, mi especialidad es parte de nutrición deportiva y también alimentación basada en planta. Entonces son como mis dos áreas de enfoque. Pero en un principio, evidentemente, no podía elegir mucho dónde trabajar, y entonces partí trabajando en nutrición clínica, que me agradó todo el tema. Pues siempre tenía el bichito de quería hacer nutrición deportiva. Y no hay mucho espacio acá, no hay mucho espacio como para hacerlo en realidad o que te contraten propiamente tal. Sin embargo, a eso ya cuando llevamos unos 3 o 4 años trabajando apatronado, por así decirlo, pasó como una señal ya máxima que la clínica donde trabajaba yo quebró. Entonces, onda, fue como la señal más allá del concepto típico de crisis, que es como una sensación un poco de disconformidad, pero también una situación de peligro, o sea, de oportunidad, por así decirlo. Ahí me lancé un poco a ser independiente y partí con mi consulta privada. Y ahí armé mi consultita de a poco, siempre presencial en un principio. Entonces ahí la empecé a armar de a poquito, arrendé un box, empecé a tener pacientes y ahí me metí yo al mundo de las redes sociales también para poder generar más vitrina, captar más, eh, llegar a más lugares, entre otras cosas. Pues así que de ahí de a poquito empecé a armarlo y ya llevo unos 4 años independiente más o menos atendiendo en consulta privada. Oye, ¿y alcanzaste como a ir armando de a poco la consulta o fue como la clínica quebró, te dieron aviso y directo a buscar los pacientes y tratar de cachar qué onda? Mira, fue una situación bien, o sea, no extraña, sino que se, evidentemente como en el apremio uno de repente empieza a resaltar como hartos atributos quizá, o sea, como dicen, la necesidad tiene cara de hereje, entonces tú como más allá evidentemente era algo que me apasionaba mucho, pero sí tuve que armar una consulta, ponte tú un servicio y empezar a generar como pacientes de forma bastante rápida, entonces fui súper movido, fui yo, ese es el típico, cuando estáis empezando, es lo típico que decís que sí a todo, a todos los proyectos, a lo que venga, ¿cachai? No sé, oye, necesitamos a alguien que haga una charla de 15 minutos, no sé, y que te pagamos, no sé, terrible poquito, pero por la posibilidad de estar en un espacio donde podéis agarrar a una persona, vaya a todo, decís que sí a todo. Entonces, sí fui como armando muy, tratando en un principio de que sea más o menos rápido y también sobre la marcha iba haciendo como esto, atendía, reajustaba, pensaba cómo puedo mejorar, seguía, iba así. En un principio es bastante agotador porque Ujú. está ahí, tenéis que estar un poco como con el acelerador a full, pero... Y después ya cuando encontráis tu ritmo y encontráis como que ya encontraste un espacio donde estáis un poco más tranquilo, ya podéis poner un poco más modo crucero de repente. Pero sí, pues en un principio tuve que hacerlo rápido porque yo vivía solo,
estaba me acuerdo, con el seguro de cesantía en un principio, ¿cachai? Entonces tenía a mi ex y le decía, ya, tengo hasta tantos meses para poder mantenerme, y ahí yo armé como un plan desde ahí, ¿cachai? Tenía un periodo bien concreto, yo sabía, no sé, pues que tenía 3 meses, 4 meses más o menos, para vivir con lo que tenía y después ya tenía que sí o sí empezar a generar lo suficiente como para subsistir y todo. Sí, eso es bien interesante escuchar la historias de distintas personas que como que parten de a poquito ahí en la consulta y le empiezan a salir pacientes en horas medias extrañas o antes de ir a la Mm, pega o después, mm. pero suena que lo tuyo fue como, estamos aquí, quebró, no va a entrar en un Sí, ingreso y al tiro. claro, no, sí fue heavy. Y aparte que, bueno, como anécdota, como quebró la empresa, a mí la indemnización me la pagaron como al año después, una cuestión así, no sé, fue. Pero sabéis que igual es heavy, porque ahora lo veo con distancia, sin duda que en ese momento igual era un poco angustiante, pero cuando lo veis con distancia, igual, eso igual te da ciertas herramientas y te da cierta como fortaleza en el sentido de que pucha, claro, hasta en el peor de las crisis, así cuando ya estáis en el peor momento y como que todo se viene con. Como que igual encontráis las formas de eventualmente ordenarte, de eventualmente crear algo, ¿cachai? O sea, probablemente si no hubiese tenido ese envión y quizás si hubiese estado muy tranquilo, probablemente, no sé, me hubiese demorado el triple y o quizás seguiría trabajando, eh, por así decirlo, bajo un contrato, porque sí, es muy cómodo en cierta forma, pero yo sabía que ese lugar no era el que no me pertenecía, ¿cachai? No era donde yo quería estar. Entonces, tenía que venir esta situación así casi crítica, como que fuera un remesón y es como ya, o sea, armo en. O sea, yo no sé, yo creo que en un mes armé algo y claro, o sea, hacía consulta a domicilio. Me acuerdo que hacía consulta a domicilio y como decís que sí a todo, no sé, iba hasta, bueno, fui hasta Melipilla, no sé, fui a lugares heavy. Entonces, claro, pues, pero de ahí empezáis a armar todo y te das cuenta que tenéis más herramientas de las que creíste y las vais creando también. Eso es súper. Vais adquiriendo herramientas, y te vais asociando también. Pues vais conociendo personas, te vais asociando con distintos conocimientos y empezáis a aprender, por ejemplo, el área de marketing, un poco, que es la utilización de redes sociales, que ahí llegué a Instagram, ¿cachai? Sí. ¿Cómo? Eso es un muy buen punto el que decís tú que al final, como que tú te viste en una situación como de desesperación, de como que lo queríais, pero tampoco estabais tomando mucha acción para hacerlo Mm, y la consulta quebró. ¿Qué consejo le tenía a personas que saben que esto o el trabajo en el que están no es para ellos, no están tan contentos, que quieren ir un poco más allá, pero están tan cómodos que mm, como que a ti te sacudieron el piso y ese fue el listo, acá tengo que ir, pero obviamente está y creo que la pandemia ha hecho esto, que ha permitido a muchas personas como tener más tiempo de no tener que trasladarse, de estar más cómodo mm, haciendo consultas por Zoom. Y ese tiempo hemos visto nosotros que lo están ocupando para consultas como de poder tener pacientes en distintos horarios, fuera del mm, trabajo, propiamente tal. Y como que sí, es como cómodo, es rico que entren unas lucas más por acá, unas por allá, pero no te has pegado el salto. mm, sí, pero, o sea, mira, mi consejo en realidad, no sé, o sea, claro, primero que todo, yo lo que sí creo es que ojalá tener bastante claro al menos cuál es el objetivo. Yo creo que para mí es clave eso, o sea, tener claro una visualización incluso de cuál es más o menos el objetivo que tú querías hacer y qué es lo que te llena realmente. Y puede sonar un poquito, no sé, como un poco grandilocuente, de repente lo que te llena en la vida, etcétera, pero yo creo que esa es la idea. ¿Cachai? Esa es la idea al final del trabajo, es hacer algo que es, eso de pensar de que algo que ames y que no sea un trabajo, no creo que sea tan así. Todos los trabajos también tienen aspectos como un poco desagradables de repente o cosas que quizás no te gustan tanto, pero todos los esfuerzos que hacís cuando tenías una convicción tan clara respecto a cuál es tu labor, por así decirlo, cuál es tu espacio, y cómo podís tú contribuir eh, de la forma más completa posible, cómo podía ayudar realmente, yo creo que es clave. O sea, cuando tú estás en un lugar, por ejemplo, y donde sentís que en realidad no te gusta tanto, lo hacís mecánicamente, estáis marcando el paso, sabéis que no tenía o ya alcanzaste el techo, y que lo único que te queda es seguir marcando el paso, pucha, es fácil quedarse en ese espacio de comodidad,
pero en realidad siempre va a estar ese bichito de que hay algo más que probablemente que tú querías hacer, hay algo más que te llena en ese sentido. Y yo no creo y esto quizás un poco más profundo, pero yo no creo que estemos acá de paso en esta vida como para estar marcando el paso. Entonces, si tú tenés bien identificado en un principio el objetivo, yo creo que se va a hacer más fácil ir haciendo de repente distintos esfuerzos cuando tenéis como esta especie de faro, ¿cachai? Cuando lo tenéis más o Sí, menos y te va guiando más o menos los esfuerzos. Eso primero. Y lo segundo es tomar estas situaciones de crisis, o sea, tomarlas. Hay una frase que es como, no sé, las situaciones de crisis o incluso las situaciones como de angustia, de dolor, incluso de repente son el mejor maestro en ese sentido. Porque al fin y al cabo, cuando estábamos en una situación de crisis, como fue la pandemia, por ejemplo, sí. empezáis realmente a demostrar como la resiliencia que podéis tener. ¿Cachai? Y es como la frase un poco de que el marinero experto se hace como en aguas turbulentas. Entonces, entender como las crisis como especies de puesta a prueba para para cada uno de las voluntades y empezar y ahí es cuando aflora un poco la creatividad, que es lo que tú decís, po, ¿cachai? Muchas Ujú. personas, de repente, profesionales como yo, que nos vimos apremiados en la pandemia, y yo, por ejemplo, ingresé a Encuadrado en pandemia, ¿cachai? Que dije, no puedo atender presencial, ese era mi servicio fuerte, pero, y dije, ya, me adapto, bueno, fue complicado, pero me adapté y dije, ya, videollamadas, lo hago por videollamadas, empecé a desarrollar una metodología de cómo lo podía hacer, encontré la plataforma, cómo lo hacía, y ahí empecé a armar, y hasta el día de hoy mantengo ese servicio, ¿cachai? Entonces, da esa posibilidad, se amplía como, te da esa posibilidad de ser más creativo para buscar soluciones. Sí, de eso se trata. El tener que adaptarse es un momento interesante para cuestionar cómo uno hace las cosas y hablar un poco Mm, de metodología, o sea, la consulta nutricional propiamente tal, que creo que dentro de todas las profesiones con las que trabajamos, aparte de Kine, igual es como la que tiene la mayor percepción de que hay que estar midiéndote constantemente, y mm, ahí obviamente el guía nos ha hablado de cómo él lo ha hecho online siempre, pero como el momento de pánico que te crea como nutricionista de ser heavy, o sea, este era mi fuerte, era la vaquita lechera, y ahora me tengo que reinventar de nuevo, heavy. sí, po. Y aparte que eso mismo, porque en realidad buscar maneras y empezar a desarrollar como soluciones creativas como para poder seguir ayudando, ¿cachai? Entonces ese es el punto. Yo creo que por eso es que nuevamente es súper importante tener como, tener bien claro cuál es la contribución que tú haces. Si tú realmente crees que tu servicio aporta y que tú puedes ayudar a alguien, vas a encontrar la forma de hacerlo. Obviamente no, probablemente lo ideal es presencial, sin duda, desde lo humano, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, en situaciones de apremio como la pandemia, o simplemente una situación en la cual una persona está incapacitada porque vive, no sé, en San Bernardo y tú atendías en Las Condes y le es imposible pegarse un pique gigante, aún así podéis desarrollar ideas creativas de cómo podemos ayudar a esa persona, ¿cachai? Y, y desde ahí podéis crear hartas cosas. Y el Guille, claro, el Guille perfeccionó eso, ¿cachai? Lo Sí, perfeccionó y creo que a mí me gusta lo presencial, pero creo que el Guille hizo algo súper importante, que es que agarró algo y lo pulió y empezó a crear como un servicio premium, por así decirlo, como especialmente diseñado como al tema online. Y le resulta súper bien y ayuda a un montón de personas. Entonces, claro, o sea, en situaciones de repente un poco críticas o cuando nos sacan de la zona de confort, esta frase que realmente se ocupa harto, sí, es cuando realmente empezáis a sacar como cierta herramienta. Y como tú dijiste, onda, el que no se adapta está frito, sobre todo en estos tiempos. en todo tu tiempo. El ser independiente ya es difícil. Mm, O sea, por eso un poco el nombre del podcast, el Felicidades te independizaste, porque ahí te miran un poco con la cara, oye, ¿estáis seguros? No voy a tener sí. vacaciones, no voy a tener esto, por qué no buscáis empleo mejor? Pero aparte, tú estás ahí dentro de un nicho. O sea, uno, la nutrición deportiva, que en un Ujú, principio estabas diciendo que ya era como chica, y aparte en alimentación basada en plantas, que obviamente es algo que ha ido creciendo con el tiempo, pero ¿por qué decidiste
enfocarte y elegir, y la elegiste en paralelo? ¿Cómo fue el crecimiento, la evolución de tu consulta, donde estaba la pasión de la parte deportiva, ahora a la Mm, alimentación basada en planta? sí, sí, igual entiendo eso, creo como el... Y lo pregunto Por, porque ser independiente ya es loco, pero ah, después achicar más tu mercado es como, ¿qué está sí, haciendo? ¿Cachai? ¿Cuál fue el proceso? es que sí, pues igual lo entiendo, porque de hecho, bueno, primero, con respecto a ser independiente, que es difícil, sí, es difícil. Ahora, yo también, no sé, yo creo que siempre, como mencionan los psicólogos, siempre que tú tomas una decisión hay una renuncia. Siempre que les decís sí a algo, decís no a otra cosa. Entonces, lo típico, los apatronados dicen, oh, qué suerte tenés tú de manejar tus tiempos, de que, no sé, hoy día jueves, por ejemplo, que yo lo tengo libre, que podís, no sé, estar con tu perro, no sé, lo que sea. Sí, es bacán, ¿cachai? Esa es como la ganancia y el aspecto positivo. Pero típico de lo independiente, de repente miramos y dice, pucha, que acá en la seguridad de este compadre, que, no sé, a mí yo me enfermé de COVID hace un tiempo o tomé vacaciones, ponte tú, igual a final de mes te llega el mismo número. Entonces, siempre que decís que sí a algo, hay una renuncia eventualmente. ¿Cachai? Ahora, el ser independiente es difícil en el sentido que tú soy desde el que hace marketing en un principio probablemente hasta el servicio técnico de tu computador, tú así la asistoa, pero sí es enriquecedor en harto sentido, como que va ampliar tu armamentos de hartas cosas y eso creo que es bien gratificante. Pero por otro lado, como tú mencionáis respecto a la nutrición, por ejemplo, y a los nichos, sí, pues lo más lógico sería trabajar, no sé, pues con el 75% de la población, no sé, que es sedentaria, ¿cachai? Que, no sé, que obesidad, que es lo que más se ve, nutrición clínica, diabético, hipertenso. Ahora, yo en realidad trabajo con tres grandes grupos en realidad. Obviamente nutrición deportiva o personas deportistas. Obviamente, yo no veo deportistas de elite porque si fuera por eso, no sé, tendría cinco pacientes porque en Chile en realidad muy pocas personas se dedican 100% al deporte como profesional. Ujú. Después podría hablar de las personas que realizan un deporte de forma más amateur o recreativa, que ese sí es un gran porcentaje, las personas que se preparan para la maratón, que hacen triatlón, que son como, que tienen esta doble vía, ¿no es cierto? Como típico el ingeniero que después por las noches es como runner, ¿cachai? Y esos son hartos. Y por otro lado, también atiendo a personas que entienden que la actividad o el deporte, o la actividad física o el deporte es parte esencial del proceso. ¿Cachai? Y ahí se amplía un poquito más la brecha. Y con respecto a lo vegetariano y vegano, eso sí tiene, yo no discrimino, por supuesto, o sea, yo atiendo a personas que comen carne, no tengo ningún problema. Pero sí fue un área de especialización principalmente porque yo partí siendo vegetariano hace como 12 años. Y ahí empecé a interiorizarme y a especializarme harto. Entonces, ahora, yo creo que de repente el error es tratar de abarcar mucho, ¿cachai? Y eso yo creo, porque hay factores que tienen que diferenciarte, porque si te metí a Instagram y ponís nutricionista, te van a salir, no sé, ¿cuántos serán? Quizás 500. Entonces, los factores diferenciadores que te puedan resaltar y también determinar eventualmente quiénes son tus potenciales pacientes, para no eventualmente, lo que no quiero que suene mal, pero no perder el tiempo tampoco tratando de hacer un enganche con alguien que en realidad no está interesado. O sea, cuando me pasa que de repente personas me preguntan, hola, ¿sabes que sí? Mira, yo tengo trastornos digestivos, entonces quiero atenderme contigo. Yo sé al tiro que no, yo no soy el profesional para él. Y súper honestamente, porque sé que mi servicio está diseñado y enfocado y lo he pulido para otro tipo de grupo. Y por supuesto habrá otro nutricionista que cubra ese espacio. Entonces, yo creo que ese es el gran punto de repente de sí tener como nichos bien acotados y saber bien a qué público está dirigido de tal manera de poder elaborar un servicio como, por así decirlo, que sea excelente en un área en específico y podáis también invertir, si queréis verlo desde el punto de vista, no sé, más marquetero, como desarrollar estrategias específicas para ese grupo, ¿cachai? Y así no perdí el tiempo de atiendo a una lista gigante de personas, entonces tenéis que abarcar todo y tratar de desarrollar material para todo y al final no. Entonces cuando tú lo acotáis, tu servicio se vuelve excelente en un área en específico y eso obviamente creo yo que contribuye o se retribuye mucho en que las personas queden muy contentas con respecto a lo que tú hacías. Esa era la vinca que tenía. Me Ese tinca. foco es.
No, porque la verdad es que se nota, o sea, entre todas las personas que nosotros seguimos en Instagram muy especializadas, son honestamente a las que mejor les va, las que tienen Mm, la agenda más llena. O sea, me imagino que cuando alguien piensa, no sé, voy a entrenar para la Maratón de Santiago, van a buscar a nutrición deportiva, o sea, le están mm, agregando el diferenciador. Y yo creo que eso es lo que buscáis, o sea, de estar, no sé, googleando nutricionista, vaya a haber harto y tenéis que empezar claro. y como que recién estáis cachando el problema que tenéis, pero cuando ya entráis al apellido, como que ya sabéis cuál es la solución para ti y a medida que le vayas agregando esos apellidos a, no sé, tu nombre en Instagram, a tu página, etcétera, se hace mucho más fácil y como que la tasa de conversión también va aumentando, en el que ya esta Mm, persona es para mí, especialista en lo que hace, listo. mm. Y eso creo yo también que es un gran, eh, como un gran factor favorable de las redes sociales, por ejemplo, o de la página web en general, pero redes sociales en particular, yo lo pienso así como si tú fueras a tatuarte con alguien, este es como el artbook, ¿cachai? O sea, es como cuando tú veis sus trabajos, veis lo que hace. Lo mismo pasa con los profesionales, o sea, tú puedes leer un par de posts y puedes dedicarte a hacer el estudio de cómo, a ver, ¿qué dice este profesional respecto a esto? ¿Qué dice respecto a Ujú. este otro? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Y nuevamente, eso ayuda a que, onda, la persona que me pregunta por mi servicio, yo sé que ya, no sé, está el 80% del enganche listo, o al menos quizás no al tiro, pero en algún momento va a tomar el servicio porque ha visto mi trabajo, me ven historias, yo hablo respecto a esto. eh, entonces, como que, porque una de las cosas es que tú no podís ser el profesional para todos. Eso, y ese es parte del tema. O sea, no podís ser el profesional que abarque todo, que yo soy experto en embarazo, acá, y hablo de todo. La idea es encontrar tu, no sé, tu voz, encontrar tu mensaje, encontrar tu servicio, tenerlo bien definido, tener bien claro tus principios de cómo atendís, cuáles son los aspectos fundamentales. Y las personas, mostrar eso y que las personas vayan eventualmente informándose, educándose respecto a eso y van a, y claro, y ellos mismos te van a ir seleccionando por lo que tú mencionáis. Hablando de redes sociales, tú tenías un Instagram, yo diría que bastante popular, llegando a los 20.000 seguidores o me estoy quedando corto No, pues no por ahí, pero creo que este es como por ahí. 17.000 o una cosa así. En un par de meses hablamos y ya vaya a estar ahí en los 20.000. No, pero, o sea, claramente lo has hecho bien. Tenéis tus seguidores, tenéis Mm. tu toque. O sea, yo creo que mirando tu Instagram es distinto del de otros nutricionistas, como que tiene el sello Carlos Garrido. ¿Cuáles han sido las claves del éxito para ti en darte a conocer a través de las redes sociales? Mira, es súper heavy esto porque, no sé, pues yo, bueno, yo tengo red social de trabajo, pero no tengo personal, por ejemplo. Yo no era muy, yo no era muy amigo de las redes sociales hasta antes de ser independiente. De hecho, me resistía harto a todo, así como me resistía a Instagram, me resistía a WhatsApp en su momento. No he sido muy visionario en ese sentido, debo admitirlo. WhatsApp, me acuerdo que mi amigo lo tenía y decía, no, qué paja, ¿cómo voy a estar hablando todo el rato? Y ahora me equivoqué. Ahora estoy hablando todo el rato con... Entonces, pero las redes sociales, Instagram, empecé cuando me empecé a independizar y un amigo que es tatuador, de hecho, que él lo ocupaba harto, me dijo, no, tenéis que crearte un Instagram. Y esto fue hace como 4 años atrás. Y lo primero que hice, yo no, bueno, y lo pensé y dije, ya, yo tampoco tengo que inventar la rueda, tengo que ser la más redondita. Y ya empecé a aprender de las cuentas que ya eran más o menos grandes, por así decirlo, que ya llevaban un tramo recorrido y empecé a ver los nutricionistas que ya estaban haciendo, cómo lo hacían, qué contenido subían. Lo estudié harto en ese sentido y empecé a tirarme, pues, y empecé a desarrollar contenido un poquito como desde lo que yo, desde la nutrición deportiva, desde, no sé, la visión que yo tenía en la profesión, etcétera, pero teniendo esto en consideración, pues. Pero, y las redes sociales yo creo que es caleta atreverse también, atreverse Mm. mucho, porque tenéis que tirar post y da lo mismo, tenéis que perder el miedo de que tenga 2 likes, 1 like, 100 likes o 4.000 likes, como tirar, porque claro, tiráis un post, no responde, tiráis un post, no responde, tiráis un post, no responde, y de repente te está ahí en esa, y si estáis muy, de repente va a haber uno que, pum, hace clic, y de repente a muchas, oye, qué bueno este contenido, qué bacán, o de repente hay posts que envejecen bien,
como que, ven este y después ven otro, mira, y este no le había visto, porque no sé. Entonces, consistencia, tener como ser consistente con el contenido, estar desarrollando contenido de forma que tú estés cómodo de todas maneras, pero estar desarrollando contenido de forma consistente, tener paciencia. Y lo otro, efectivamente, nuevamente, así como tener bien claro qué es lo que queréis mostrar también. De repente se mezcla un poco, ¿cachai? Por eso trato de trabajar mi Instagram lo más profesional posible. O sea, yo tengo bien claro que yo no soy, por ejemplo, onda, el producto de venta no es mi imagen, ¿cachai? No es mi imagen en el sentido, no es mi vida, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces yo lo Ujú. distingo caleta. O sea, en mi Instagram jamás muestro a mi viejo, a mi vieja, a mi familia. De repente muestro, no sé dónde estoy, lo que estoy haciendo, porque tenga un vínculo con respecto a lo que estoy, a lo que yo trabajo, con la alimentación. Claro, muestro lo que salgo a comer, lo que como, cosas así, o cuando estoy entrenando, cuando salgo a caminar con mi perro, pero siempre lo vinculo a algún contenido que tenga relación con mi Instagram o con mi profesión, ¿cachai? Esa es mi forma de trabajarlo, por supuesto. Pero por eso, porque hay otras personas, otros nutricionistas que también les funciona súper bien, que Sí. también trabajan mucho con respecto al día a día de ellos, ¿cachai? Así como esto es lo que yo hago, me levanto, mis cosas, mi ocio, y lo encuentro súper bacán. Y por eso que es súper importante que tú tener bien claro cuál va a ser el mensaje, porque cuando empezás a picotear y de repente aparecís como mostrando toda tu vida y después la dejáis de mostrar, entonces como que la gente, no vaya a hacer esto, no vaya a hacer esto otro, entonces queda como un poco confundido. Entonces, yo creo que esa consistencia y esa coherencia con tu contenido, yo creo que es clave. Yo creo que es clave. ¿Qué es una cosa que sabía ahora que te hubiese encantado saber al principio, cuando estabas ahí buscando a los primeros pacientes, recién armando la consulta? Mm, Yo creo que en un principio me hubiese gustado más apoyarme de repente, como me costó harto pedir ayuda en otras áreas que no manejaba. Yo creo que perdí mucho energía de repente y tiempo en, en intentar desarrollar habilidades o conocimientos que de repente la curva de aprendizaje es muy alta. Y hay personas que lo han hecho, y hay personas especializadas en esa área, y hay personas que, pucha, entonces, no sé, esos 2 meses que invertiste tú probablemente llevan 10 años. Entonces, eh, por ejemplo, el apoyarse un poquito de repente en personas que conocen de redes sociales, por ejemplo, preguntarles o incluso de lleno, si podéis pagar mejor, eso es verlo como una inversión más que un costo. Lo mismo un poco, no sé, con el tema de las plataformas, ¿cachai? En un principio yo manejaba mi Excel, pero era perdía una cantidad de energía y cómo lo iba a hacer y desarrollando. Entonces, después cuando tú empezáis a apoyarte en otras personas que tienen ese conocimiento y empezáis a invertir en ese sentido, tú podés invertir esa energía en lo que realmente tú eres bueno, que en este caso, no sé, yo desarrollo contenido, yo perfecciono mi servicio, ¿cachai? Entonces, no perder el miedo, perder el miedo, de hecho, ojalá lo hubiese perdido el miedo a apoyarme en otras personas, en otras personas, en otros profesionales que conocían mucho mejor que yo ciertos aspectos, porque si bien, claro, igual he aprendido harto, pero es muy desgastante, es muy desgastante. Esa curva de Sí. aprendizaje es muy alta, entonces apoyarse y de repente pensar, ¿esto es un costo o esto es una inversión? De repente, no sé, es que me cuesta un mundo las redes sociales. Bueno, alguien que te apoye, que te diga, haz la inversión por último. Si lo podías hacer, haz la inversión, pero se va a retribuir en 3 meses, vayas a tener el doble quizá. ¿Cachai? Porque lo va a hacer mucho más eficiente. Sí, eso es un buen consejo. Ese ha sido si miro para atrás mi último año, yo creo que ese ha sido el mayor aprendizaje también, el pedir ayuda y el darse cuenta de que la gente en verdad quiere ayudar. Mm, Eso fue como lo más sorprendente de, no sé, o sea, hay un montón de cosas que yo no sé hacer un podcast. Me mandé un mm, mail a la Cata, ahí de la brandista, porque yo estuve en su podcast. Y fue como, ya, donde ella me entrevistó, como que se nota que tiene todo bajo control, que tienen los mm, capítulos ahí, sale como reloj suizo. ¿Cómo lo hace? Oye, un mail. Y ahí me respondió a los un par de días, perfecto. Feliz de la vida, agradecido porque ahora ocupo la misma plataforma que donde ella me entrevistó, me dio consejos de cómo hacer esto, cómo lo otro, y no perdí el tiempo de tratar de reinventar la rueda, como lo dijiste antes, más redonda, nomás, listo.
Claro. y ahí estamos girando y ya llevamos 5 capítulos en 2 semanas y bacán. O sea, esto ahora va a ir como un aprendizaje a otra persona Sí, po. y está el ejemplo tuyo. O sea, tú venías acá a compartir conocimiento. Y eso es algo que la gente está como constantemente haciendo, es simplemente compartiendo conocimiento y muchas veces lo quieren hacer. Y uno como que, no sé por qué tiene el miedo de, no, me va a cobrar, no, esto, no. Muchas veces si vais con la buena Mm, onda y te atrevís, no, porque la mayoría de las personas no se atreven. No se atreven mm, a hacerle la pregunta, a mandar el mensaje por Insta, no sé, cualquier cosa y es como, ah, chuta, no. sí, Sí. sí, yo creo que tenía harta razón en ese sentido. Y mira, y lo otro que, de hecho, yo creo que tú lo haces súper bien también, y ese como tirando flores en ese sentido. Muchas veces las soluciones las aportan los mismos personas que, por ejemplo, a las personas que trabajáis. Los pacientes, en mi caso, no sé, en tu caso, los clientes, lo que sea, como quieran. Y yo creo que tú lo haces súper bien, por ejemplo, en la plataforma que tienes tú, porque yo creo que hasta el cansancio siempre me preguntan así, oye, ¿qué te parece esto? Oye, ¿qué te pareció esto otro? Oye, ¿qué crees tú acerca de esto? O, no sé, ¿qué función le encontráis a esto? ¿Creéis que sirve no tanto? Entre otras cosas, como eso sí creo que se llama la escucha activa, si mal no recuerdo, pero muchas veces lo sé, los pacientes, las personas en general cuando te hablan te están exactamente haciendo el mejor marketing del planeta. Es como, el paciente dice, no, lo que a mí me cuesta es la adherencia. Tate, desarrolláis algo para eso, te está diciendo, si tú desarrolláis una estrategia para mejorar la adherencia, esa persona va a estar mucho más contenta y va a estar dispuesta, por ejemplo, a estar en tu servicio 3 4 5 meses, etcétera. Entonces, eso también lo encuentro muy, muy importante, el aprender, no bajarse un poquito el pedestal, no sé, del profesional o del emprendedor o lo que sea, bajar un poquito y empezar a, ¿con quién trabajáis? Con pacientes, ya, ¿qué necesitan ellos? ¿Cachai? No, yo les traigo la solución, sino que ya, ¿qué necesitáis tú? ¿Qué es lo que te cuesta? Y el escuchar eso, yo creo que bueno, tu servicio mejora en un 400%. Sí. No, 100% de acuerdo. Y creo que por eso como que nos hemos orientado un poco a trabajar con profesionales independientes, porque Mm, existe esa curiosidad y esa escucha activa de llevar la consulta a tu manera. O sea, si claro. te pasáis 5 o 10 minutos, no tenéis que estar ahí siguiendo al tiro, cambiarte de box ni nada. Como que te podéis dar el tiempo de conocer a la persona y de experiencia personal, eso siempre ha sido lo mejor. O sea, veces que yo el psicólogo han sido en grandes Mm, clínicas o en plataformas grandes donde la plataforma fija el precio y están optimizando por una cantidad más grande versus una calidad, una mejor calidad. Y lo hemos escuchado. O sea, uno, no todos los estudiosos que son las personas, yo no sé si todos escuchando van a también ver el video en YouTube, pero está lleno de libros atrás. El Guille también lee un montón. Y Pablo Hernández del primer capítulo también, siempre estudiando, buscando una manera como mm, de escuchar y entenderte. O sea, ¿por qué tenéis problemas de adherencia? Onda, entremos más detalle, como que igual te claro, hace, tú como nutricionista tenés que entrar a temas más psicológicos, entender mejor al humano, tu toma de eso. decisiones, etcétera. Y eso es lo, no sé, para mí, en lo personal, lo más enriquecedor de trabajar con profesionales independientes es como la pasión de realmente hacer algo mejor y decir como el sistema como está ahora podría ser Mm, mucho mejor. Y yo tengo la solución y me voy a desafiar y voy a pegar el salto y voy a ser el mejor nutricionista deportivo que pueda ser. Voy a ser el mejor. Súper interesante lo que dijiste de cómo llegaste al nicho de alimentación basada en plantas. Fue una experiencia propia. O sea, mm, tú estudiaste, tú fuiste tu propio experimento y querías compartir ese conocimiento. Y fue como me voy a especializar en eso porque tengo los resultados, fui la prueba. Y ahora como que quiero seguir expandiendo eso porque ¿cuántos años pasaste estudiando de eso? Y claro. probando. Y es como, no, listo, lo puedo hacer más fácil, te puedo escuchar a Pero, ti. ¿Cuáles son tus razones de ser vegetariano, vegano, lo que sea? Y cómo lo adaptamos. Así que eso, por ese lado, de verdad que te felicito y bacán poder como escucharlo y que gente también se lleve esta experiencia por muchos años más y quizás hasta cuándo va a haber gente escuchando esto. Así que ahí gracias por compartir la historia y todo eso. no, de todas maneras, agradecido por este espacio, como tú dijiste, por nosotros los independientes como que tenemos esa necesidad de contar la experiencia, como el aprendizaje y por supuesto a las personas que escuchen este capítulo, los capítulos anteriores, sin duda pueden extraer ciertos conocimientos de las personas que ya se tropezaron, que ya cometieron ciertos errores. Entonces, la idea es esa, ¿no? Como tú creo que lo mencionaste, onda,
sin duda alguien, por lo que estáis pasando en este momento, alguien ya lo ha pasado y de repente podía aprender harto de su experiencia, entonces, y eso no va a hacer nada más que engrandecerte. Así que no, feliz de poder contribuir con un granito de arena, pues, así que gracias por la invitación. Eso, Carlos, muchísimas gracias. Cuídate, nos estamos viendo. Cuídate, chao, chao.